Buenos días a todos, soy el doctor Sergio Martínez Gallardo, médico radiólogo. Es un honor darles la bienvenida a esta conferencia de lesiones de fosa posterior en homenaje al doctor Genaro Díaz Ángeles, maestro ejemplar, cuya pasión por la radiología y la enseñanza ha marcado a generaciones de especialistas. Aún después de ser un médico jubilado, el doctor Díaz Ángeles continúa compartiendo con generosidad su conocimiento y su experiencia, recordándonos que la verdadera vocación no termina, se multiplica en sus alumnos. Hoy celebramos su trayectoria, su entrega y el legado que sigue inspirando a toda nuestra comunidad radiológica. Bienvenido a todos ustedes. Comenzamos con nuestra charla, lesión de fosa posterior. El objetivo es mostrar y recordar lesiones de fosa posterior tanto malignas como benignas que solemos encontrar en nuestro ámbito laboral. Realmente este esquema nos representa todas aquellas estructuras que encontramos en fosa posterior, como son las cisternas, ¿verdad? Y que en esas cisternas viajan puras estructuras neurovasculares, se encuentra el parénquima de ambos hemisferios cerebelosos, el cuarto ventrículo, que está recubierto por meninges. Y precisamente al encontrar todas estas estructuras, pues realmente de ahí se deriva toda nuestra patología que vamos a tratar de mostrar a través de estas imágenes. Realmente vamos a hablar de las metástasis, que son las más comunes, las más frecuentes en la edad de los 50 a 55 años, representa el 33% de los tumores intracraneales, siempre surgen de neoplasias primarias extracraneales en orden de frecuencia. Se dice que afecta pulmón, mama, gastrointestinal, genitourinario y melanoma. Sin embargo, no quiere decir que sean las únicas. Su comportamiento de las metástasis en resonancia magnética, la mayoría de ellas suelen ser hipointensas en T1, hiperintensas en T2. En ocasiones se pueden ver heterogéneas porque pueden tener degeneración quística, pueden tener componente cálcico, hemorrágico, y algo que hay que recordar siempre que las metástasis, generalmente el edema va de nulo a severo y el realce con el medio contraste generalmente son nodulares o en anillo, pero también se llegan a ver de gran tamaño y pueden ser irregulares normalmente. Aquí mostramos un caso en donde las metástasis de SEA de mama de una mujercita de 32 años, en donde en la secuencia T1 no son visibles, sin embargo tiene disdiacocinesia, cefalea, náuseas, vómito, y la secuencia T2 es la que nos revela algunas lesiones nodulares francamente hiperintensas. Entonces estas lesiones son isointensas en T1, hiperintensas en T2, no tienen edema significativo, y tras la administración del medio contraste podemos ver ese reforzamiento nodular de múltiples lesiones en fosa posterior, y no nada más solamente las vemos en fosa posterior, también podemos identificar las supratentoriales. La mayoría de las veces las metástasis, cuando las vemos en fosa posterior y vamos a buscar supratentoriales, en ocasiones encontramos, repito, mayormente, pocas veces no se encuentran, nada más se encuentran afectadas en fosa posterior, o vemos muchas en fosa posterior y nada supratentoriales, o demasiadas en fosa posterior y pocas en región supratentorial. Aquí vemos metástasis con áreas de hemorragia pulmonar, ¿verdad? En una fase sudaguda temprana, sudaguda tardía, porque se ven hipo en T1 y T2 subsecuentemente. No vemos el edema significativo, no hay afectación supratentorial, pero sí demasiadas lesiones infratentoriales. El antecedente, bueno, ante el antecedente de cáncer pulmonar, pues son metástasis generalmente. Otra paciente con antecedentes de cáncer de mama, donde aquí las lesiones verdaderamente son hipointensas, nos producen mucho edema. ¿Por qué? Porque está haciendo borramiento de las folias cerebelosas, haciéndonos ese cerebelo totalmente liso, hipointenso. Y en las secuencias T1 convencionales se ven hipointensas, en las secuencias se ven hiperintensas, estas ya empiezan a tener edema, y con ese reforzamiento se hacen evidentemente múltiples lesiones, pero también al ver la región supratentorial también podemos darnos cuenta que también existen lesiones supratentoriales leptomeningias y algunas en la sustancia blanca córtico subcortical.
También tenemos la carcinomatosis leptomeningia aquí con otra paciente de SEA de mama femenina de 58 años, en donde nos puede confundir con una romboencefalitis con el medio de contraste. Sin embargo, las romboencefalitis generalmente son de niños y adolescentes. Generalmente cuando hay un proceso neuroinfeccioso, realmente hay un deterioro neurológico severo. Esta paciente está consciente, refiriendo a ataxia, disdiacocinesia, cefalea. Entonces realmente se trata de una carcinomatosis leptomeningia. Y tras la administración del medio de contraste nos puede simular, repito, como una romboencefalitis, pero realmente la clínica siempre nos hace la diferencia normalmente. Vamos a hablar de una segunda lesión que generalmente ocurre en adultos jóvenes, que es el hemangioblastoma. Sabemos que es una neoplasia de origen vascular incierto. Se origina de células embrionarias vasculares, por eso son del mesénquima vascular primario. Al ser de origen de células primarias vasculares, bueno, generalmente siempre hay elevación de la eritropoyetina en sangre. Sabemos que esta patología de lesiones de tipo hemangioblastoma, el 80% son esporádicos, sin estar asociado a ningún síndrome. Sin embargo, estos hemangioblastomas se pueden asociar un 20% con el von Hippel-Lindau. Su característica clásica siempre son quistes con nódulos intramurales, pero también hay que tener en mente que pueden ser sólidos, y la mayoría de ellos, cuando son sólidos, se acompañan con vasitos anómalos. La edad de presentación 30-40 años, sin embargo, tiene un predominio más en las mujercitas, no quiere decir que no haya en los varones. La mayoría de ellos siempre los encontramos en fosa posterior a nivel del cerebelo, y un porcentaje bajo suelen encontrarse intramedular, ya que es la tercera lesión intramedular de las lesiones neoplásicas a nivel de la médula. Aquí vemos el aspecto típico, la imagen quística con su nódulo intramural, y la mayoría de las veces podemos ver esos vasitos anómalos adyacentes al nódulo. Pocas veces no los vemos. Aquí está la representación esquemática que generalmente Anne Osborn nos lo representa en su libro. Aquí vemos otro de mayor tamaño. Aquí no logramos identificar esos vasitos anómalos, que la mayoría de las veces podemos verlos, a veces, pocas veces no vemos los vasos anómalos adyacentes al nódulo, pero realmente la edad de presentación, entre 30 a 40 años, con lesión en fosa posterior, pues hay que sospechar de un hemangioblastoma. Nos puede confundir con un astrocitoma quístico, pero siempre la diferencia generalmente son la edad principalmente. Aquí mostramos cómo se observan generalmente los hemangioblastomas sólidos, ¿verdad? Suelen verse iso-hipointensos en T1 y hipenintensos en T2, siempre se acompañan con esos vasitos anómalos simulándonos una malformación vascular, y la mayoría de ellos, si no es que todos, siempre con el medio de contraste realzan intensa y homogéneamente con el medio de contraste endovenoso. Aquí mostramos una pacientita con síndrome de von Hippel-Lindau de 37 años, en donde precisamente identificamos esos hemangioblastomas típicos con la imagen quística con su nódulo intramural. Ya había sido intervenida quirúrgicamente, y vemos cómo también estos hemangioblastomas, a pesar de ser benignos, también hacen su diseminación, su siembra a través de pequeños nódulos, que en este caso son múltiples, que se extienden hacia la fosa posterior, y también vemos que se extienden hacia la meninge de la región cervical y dorsal alta normalmente. También en fosa posterior tenemos una cisterna conocida como la cisterna del ángulo pontocerebeloso, en donde generalmente ahí hay múltiples lesiones. Sin embargo, siempre les digo que hay que tener en mente las 4 más comunes, que generalmente es el schwannoma, el meningioma, el quiste epidermoide, el quiste aracnoideo. Generalmente en ese orden de frecuencia, no son las únicas, son múltiples, pero son a las que más nos vamos a enfrentar, y que normalmente podemos hacer un diagnóstico porque cada una de ellas tiene sus características en imagen normalmente. Vamos a hablar precisamente del schwannoma, que es el más común, el más frecuente, la cisterna del ángulo pontocerebeloso. Generalmente atrás del schwannoma tenemos al quinto par craneal de schwannoma, y del quinto par craneal tenemos al schwannoma del séptimo par craneal. Ese es el orden de frecuencia, y ya de ahí todos los schwannomas que generalmente puedan ser de los diferentes pares craneales. Sabemos que el schwannoma es una lesión benigna, sí puede haber malignas, pero son menos comunes. Sabemos que derivan de las células de Schwann. Generalmente siempre cuando da la imagen en cono de lado es cuando se produce precisamente el conducto auditivo interno, y sale a través de este
hacia la cisterna del ángulo pontoceluloso, entonces da esa imagen famosa que dicen la imagen en cono de lado, el signo de cono de lado, pero cuando se origina precisamente en la cisterna del ángulo pontoceluloso le permite crecer enormemente y ya después se introduce al conducto auditivo interno. Sabemos que su sintomatología generalmente nos produce una hipoacusia neurosensorial y precisamente estas lesiones pueden tener degeneración quística o pueden ser netamente quísticas. La mayoría en su comportamiento en imagen son iso o hipointensas en T1, hiperintensas en T2, no quiere decir que no haya iso o hipointensas en T2, pero la mayoría son hiperintensas y generalmente con el medio contraste siempre tienen un realce intenso y homogéneo normalmente. Aquí mostramos un schwannoma que se ve ligeramente hipointenso al parénquima cerebral, se ve francamente hiperintenso, eso es lo que se le conoce como el signo de cono o signo de lado, precisamente porque se produjo dentro del conducto auditivo interno y sale hacia la cisterna del ángulo pontocerebeloso y con el medio contraste realzan la mayoría de ellos intensa y homogéneamente. En ocasiones puede tener el signo de cola dural, que es característico de los meningiomas, pero también pueden tenerlo los schwannomas o tumores de alto grado de malignidad, incluso las metástasis también. En este caso, pues realmente es un schwannoma del octavo par craneal y aquí lo representamos en los esquemas del libro de Ann Osborne. Aquí vemos otro de mayor tamaño con componente quístico o con degeneración quística en la cisterna del ángulo pontocerebeloso. Realmente cuando son de origen cisternal, la mayoría de ellos crecen enormemente y luego ya después se introducen al conducto auditivo interno y tenemos esta área de degeneración quística que es característico también de que los schwannomas pueden hacer degeneración quística. Aquí mostramos otro schwannoma con más componente quístico que sólido, ¿verdad? Y así pueden serlo. También, repito, pueden ser netamente quísticos, ¿verdad? La mayoría de las veces siempre los vemos heterogéneos cuando son de diferente comportamiento, perdón. Se dice que los schwannomas cuando son bilaterales es neurofibromatosis tipo 2, que es patognomónico, pero hay que tener cuidado porque realmente la neurofibromatosis tipo 2 generalmente afecta a niños, adolescentes y nos ha tocado ver gente arriba de los 60 años, 55, 60 años en donde hemos visto schwannomas bilaterales, pero ellos no tienen neurofibromatosis, entonces siempre les he dicho sí, patognomónico, pero siempre que sea niño o adolescente y se acompaña generalmente con otras lesiones múltiples como son schwannomas, meningiomas y generalmente el ependimoma a nivel del cordón medular. La segunda lesión en frecuencia en el ángulo pontoceluloso son los meningiomas. Sabemos que es un tumor primario glial, surge de las células meningoteliales aracnoideas. La mayoría de ellos está por arriba de los 30, otros literatura dice que está por arriba de los 40. Bueno, pero generalmente tiene un predominio más en las mujercitas que en los varones. Sabemos que los meningiomas tienen un crecimiento lento. La OMS nos los clasifica en grado 1, grado 2, grado 3. El grado 1 normalmente tiene 9 estirpes histológicas y el grado 2, a pesar de ser atípico, puede manifestarse de un componente agresivo y el anaplásico a veces es difícil de diferenciarlo contra el atípico porque los dos pueden ser homogéneos pero destructivos óseos o los dos pueden ser heterogéneos o con destrucción también ósea y el diagnóstico diferencial de los meningiomas, principalmente los grado 1, siempre hay que hacer con las metástasis durales. No quiere decir que no haya hemangiopericitomas o sarcoidosis que nos puedan confundir, pero la mayoría de las veces siempre son las metástasis durales que nos pueden confundir normalmente los meningiomas. Aquí mostramos otro meningioma de la cisterna del ángulo pontocerebeloso. En algunos libros luego dicen que es el signo del gajo de naranja o el signo del ratón porque precisamente por el reforzamiento de la cola dural y luego en ocasiones se asemeja como un ratón, ¿verdad? Pero siempre sabemos que su comportamiento en resonancia magnética siempre tiene una intensidad intermedia en T1 y en T2, no quiere decir que no haya hiperintensos en T2 y siempre su característico reforzamiento intenso y homogéneo. Sabemos que generalmente calcifican principalmente el tipo samomatoso. Mostramos otro de similitud
¿verdad? Puede darnos el famoso signo del gajo de naranja o el signo del ratón por la cola dural, que generalmente sabemos que es una irritación a la meninge, más no una infiltración normalmente. También tenemos meningiomas en fosa posterior. Siempre he dicho que los meningiomas siempre tienen un apellido precisamente por localización, y aquí mostramos precisamente estos meningiomas que se localizan en fosa posterior. Aquí tenemos otros meningiomas de fosa posterior con afectación o localización hacia el tentorio. Sabemos que en ocasiones pueden mostrar una discreta heterogenicidad, precisamente porque empiezan a calcificar normalmente. Aquí mostramos un meningioma petroclival, precisamente afecta al clivus, al peñasco. A veces se puede extender supratentorial hacia la región esfenoidal y entonces les llamamos esfenopetroclivales, pero en este caso es un meningioma petroclival con similares características en intensidad. Y también tenemos meningiomas que afectan al foramen magnus, ya sea en su margen ventral, en su margen dorsal, pero aquí estamos viendo en su margen ventral, y vean cómo todos ellos siempre tienen una base amplia normalmente. Vamos a hablar ahora del quiste epidermoide, que es la tercera lesión de la cisterna del ángulo pontocerebeloso. Es un quiste de inclusión congénito de elementos epiteliales ectodérmicos, generalmente se presenta durante el cierre del tubo neural, y realmente el patólogo y el neurocirujano generalmente le llaman tumores hermosos porque tienen una característica macroscópica de concha nácar. Por eso Ann Osborne en sus libros nos los pinta muy brillante, muy hermoso, precisamente por su forma anacarada que generalmente tienen, pero nosotros como radiólogos vemos las imágenes en escala de grises, y precisamente la característica para poder identificar al quiste epidermoide en la imagen es la secuencia Fleck, que en este caso no la pusimos, que se ve grisáceo, pero eso sí, ¿quién nos lo hace? Evidentemente por la difusión, porque estos quistes epidermoides generalmente hacen una restricción a la difusión. Aquí representamos otro donde puede simularnos un quiste aracnoideo por su comportamiento hipointenso en T1, hiperintenso en T2, no modifica con el medio contraste, pero vean cómo restringe, y siempre les digo cuidado porque a veces los quistes epidermoides pueden tener septos finos, septos gruesos y en ocasiones verse heterogéneos. En tomografía, generalmente las densidades de estas lesiones generalmente van de menos 10 a menos 15 aproximadamente unidades Confien, y nos pueden hacer sospechar de estos quistes epidermoides porque no tiene una densidad líquida, sino tiene una densidad negativa, y normalmente pues quien nos da el diagnóstico pues es la resonancia magnética con esa evidente restricción a la difusión clásica de los quistes epidermoides. Aquí mostramos un quiste epidermoide que también se pueden encontrar dentro del cuarto ventrículo, y puse este caso precisamente para que veamos cómo el quiste aracnoideo y el quiste epidermoide en la secuencia T2 se ven hiperintensos, como en la secuencia T1 convencional se ven hipointensos, no modifican ambos con el medio contraste, pero en la difusión vemos cómo tiene una verdadera restricción. Este se ve heterogéneo precisamente porque en ocasiones llegan a tener septos finos o septos gruesos, ¿verdad? Hablemos del quiste aracnoideo, que es la cuarta lesión dentro de la cisterna del ángulo pontocerebeloso. Sabemos que es una anomalía congénita con duplicación aracnoidea que crea un saco que contiene generalmente líquido cefalorraquídeo. Su comportamiento es similar al líquido cefalorraquídeo, donde se encuentra tanto intraventricular como en el espacio aracnoideo. Siempre lo vamos a ver hipointenso en T1, hiperintenso en T2, no modifica con el contraste y tampoco restringe a la difusión. Y generalmente los quistes aracnoideos a los que más nos enfrentamos pues siempre son de la cisterna magna o los retrocerebelosos en diferentes tamaños, pero también podemos encontrarlos intraventriculares y que nos pueden confundir precisamente con cisticercos, pero siempre les digo, la prueba de ELISA es lo mandatorio. Presencia de anticuerpos en la prueba de ELISA, bueno, pues será cisticerco. Si no es totalmente negativa, bueno, podemos pensar un quiste neuroglial o glioependimario, o incluso quistes aracnoideos que también se pueden dar en esta localización. Hay un quiste que es hermano de los epidermoides, es un quiste de inclusión, ¿verdad? Es ectodérmico congénito, son raros generalmente, siempre lo localizamos en la línea media, siempre se encuentran supraparacelares, pero también pueden estar localizados en las cisternas de la base, precisamente interpeduncular, prepontina, prevulvar. Precisamente su crecimiento
puede producir ruptura y provocar meningitis química, que es característico de los dermoides. Generalmente produce cefalea, crisis convulsivas inmediatamente. Sus características en tomografía son netamente hipodensos. Si medimos la densidad, nos va a dar densidad grasa, menos 40, menos 80 unidades Confier. En resonancia magnética suelen verse la mayoría de ellos hiperintensos, aunque en ocasiones pocas veces se pueden ver heterogéneos. Y en el T2 se ven hipointensos, pero también pueden ser variables. También podemos verlos isointensos o hiperintensos entre el 2. Como es un quiste, generalmente no realzan, pero sí se acompaña con calcificaciones, y el diagnóstico diferencial de estos quistes dermoides hay que hacerlo principalmente con los lipomas normalmente. Y aquí mostramos precisamente un quiste dermoide, donde lo estamos viendo hiperintenso, nos puede simular un lipoma. Hacemos una supresión grasa para estar seguros que se trata de contenido graso, no abate la señal, pero algo que quiero mencionar es que pocos quistes dermoides sí pueden abatir señal y nos pueden simular lipomas. La mayoría de ellos no lo hacen, por eso siempre hay que ser cautelosos. Generalmente no modifican con el medio contraste, y su localización, aquí lo vemos hiperintenso en T2, precisamente se encuentra en la cisterna prepontina prevulvar. Normalmente no está roto, pero cuando rompe, generalmente su contenido se dispersa en el espacio subaracnoideo, o incluso puede extenderse hacia el sistema ventricular normalmente. Otra lesión que solemos encontrar en fosa posterior es precisamente el ependimoma. La mayoría de los ependimomas se encuentran en el cuarto ventrículo. Generalmente es una lesión que se ve muy reblandecida, muy plastificada, dice la literatura, y que puede extenderse hacia los conductos de Luschka o el conducto de Magendie hacia la cisterna magna en este último. Sabemos que es el tercero en frecuencia en la edad pediátrica, primer lugar en los adolescentes, adultos jóvenes. Generalmente la mayoría de ellos son heterogéneos porque tienen componente sólido, quístico, cálcico. Siempre refuerzan con el medio de contraste de manera heterogénea, pero también pueden ser sólidos y confundidos con meduloblastomas. Sabemos que su predominancia de estas lesiones es en varones, pero no quiere decir que no exista en mujercitas normalmente. Los ependimomas generalmente dijimos que era heterogéneo, tienen componentes sólidos, su componente quístico, su componente cálcico, y que generalmente con el medio de contraste la mayoría de ellos refuerzan de manera heterogénea. ¿Ah? Aquí vemos otro ependimoma que precisamente dice que sale a través de los agujeros de Luschka. Aquí estamos viendo cómo sale a través del agujero de Luschka. Aquí estamos viendo que esta lesión también, que está reforzando de manera heterogénea, está saliendo a través de Magendie, del agujero de Magendie, y entonces nos inclinamos más al ependimoma. Raras veces se dice que puede hacerlo, lo puede hacer los meduloblastomas. Sabemos que también los meduloblastomas pueden tener componente cálcico, pero es raro. Sabemos que también los meduloblastomas pueden sangrar, pero generalmente es raro. Quien lo hace más comúnmente, los ependimomas. Aquí mostramos ahora los meduloblastomas. Sabemos que es el tumor maligno primario más común en la edad pediátrica. Hace su diseminación metastásica de manera temprana a través del líquido cefalorraquídeo. La mayoría de ellos se encuentran entre recién nacido a los 10 años. Sin embargo, el pico promedio la mayoría de las veces se encuentra entre los 4 a 6 años. La mayoría de las veces se originan en el vermis cerebeloso o en el techo del cuarto ventrículo, y se meten precisamente al cuarto ventrículo. Sin embargo, en algunos adultos jóvenes afecta hacia los hemisferios cerebelosos. En lugar de migrar hacia el cuarto ventrículo, suelen migrar hacia los hemisferios cerebelosos. Su comportamiento en imagen dice que suelen ser iso-hipointensos en T1, iso-hiperintensos en T2, pero una característica que tienen es que restringen a la difusión. Se ven francamente hiperintensos en el beta-emil, hipointensos en el ADC, y esto es precisamente porque son tumores que tienen una alta celularidad. El realce también puede ser variable, puede ser leve, moderado o significativamente, y siempre el diagnóstico diferencial cuando se encuentran en el cuarto ventrículo hay que hacerlo con los ependimomas, pero la mayoría de los ependimomas son heterogéneos, pero no quiere decir que los meduloblastomas no lo sean. La mayoría de los meduloblastomas son sólidos, pero no quiere decir que no haya ependimomas sólidos normalmente. Aquí mostramos un meduloblastoma netamente sólido en un paciente joven, 21 años, que está precisamente ocupando el cuarto ventrículo con una hipointensidad levemente en las secuencias T1, francamente hiperintenso en T2, pero siempre su reforzamiento va de leve, moderado o marcadamente
evidente. Aquí vemos uno en hemisferio cerebeloso, eso es una femenina de 35 años, donde vemos una lesión en el hemisferio cerebeloso, se ve hiperintensa en el T2, hizo hipointensa, predominantemente hipointensa en el T1, y no tiene un realce significativo con el medio de contraste. Sin embargo, se trató de un meduloblastoma histológicamente. Aquí mostramos otro meduloblastoma donde tiene esa imagen característica de hiperintensidad en el beta emil, hipointensidad, que nos traduce que es un tumor de alta celularidad, normalmente con estas características en la difusión, y su realce pues realmente no es significativo, es moderado, y está afectando precisamente al hemisferio celoso izquierdo. Otros tumores que afectan a la fosa posterior generalmente es el astrocitoma pilocítico, no quiere decir que no haya también de diferentes grados, grado 2, grado 3, grado 4 en fosa posterior, pero son menos comunes. El que más afecta es el grado 1, que es el astrocitoma pilocítico. Una característica clásica que siempre vemos en ellos es la imagen quística, ¿verdad? Con su nódulo intramural. Había que hacer diagnóstico diferencial con los hemangioblastomas, pero dijimos que los hemangioblastomas generalmente ocurren entre los 30 a 40 años, y normalmente los pilocíticos es niños, adolescentes. No quise que no haya en adultos jóvenes. Sabemos que los pilocíticos también pueden afectar al tallo cerebral o pueden encontrarse en el parénquima de manera supratentoriales. Siempre decimos la imagen quística con su nódulo intramural, pero también hay que tener cuidado porque a veces los astrocitomas pilocíticos pueden tener una dominancia más el componente quístico o tener una dominancia más el componente sólido, como en este caso, ¿verdad? Donde se ve más dominancia o el componente quístico, el componente sólido en menor proporción. También tenemos astrocitomas del tallo cerebral que afectan al puente cerebelo bulbo. Aquí les pongo un caso donde precisamente está afectando a todo el tallo cerebral, pero a veces estas lesiones pueden afectar solamente una región, al bulbo nada más, al puente, al mesencéfalo, puede afectar a dos regiones. La mayoría de los astrocitomas del tallo siempre son hipointensos en T1, hiperintensos en T2, ensanchan normalmente y no modifican con el medio de contraste, y cuando modifican lo hacen muy levemente. La edad de presentación de los astrocitomas del tallo, dice la literatura, que va de 10 a 20 años. Nosotros los hemos encontrado por debajo de los 30 años, a la edad de 25, 28. Entonces, no creemos que sean nada más hasta los 20 años normalmente. Raras veces hemos encontrado por arriba de los 30 años. Aquí vemos otro astrocitoma del tallo. Este se ve totalmente heterogéneo, pueden ser totalmente hipointensos, homogéneos en T1, hiperintensos en T2, pero también pueden verse heterogéneos, pero pocas veces llegan a realzar significativamente. Sabemos que en algún momento de su vida estos tumores de bajo grado tipo 2 que se encuentran a nivel del tallo pueden tener una transformación maligna. Aquí vemos un paciente que tiene una lesión que nos puede confundir con una metástasis, y realmente se trató histológicamente de un astrocitoma cerebeloso maligno. También existen lesiones de tercer, cuarto grado de malignidad a nivel del cerebelo que nos pueden confundir con metástasis. También esta lesión se encuentra a nivel del tallo, ¿verdad? Fue un astrocitoma anaplásico que también nos puede simular una metástasis normalmente. Vamos a hablar del ganglioglioma cerebeloso displásico, que también se conoce como lemite-Duclos. Sabemos que es una lesión cerebelosa benigna que generalmente afecta de manera unilateral, tienen tamaño variable. No se sabe si es tipo neoplásico, malformativo o amartomatoso, pero lo que sí se ha demostrado histológicamente que es una acumulación difusa de células granulares displásicas anormalmente grandes en la cortical cerebelosa. Afecta por igual a ambos sexos, la mayoría de ellos están entre los 20 y 40 años. Generalmente nos producen marcha atáxica, cefalea, náuseas, vómito. Su comportamiento generalmente en tomografía son iso o hipodensos, pueden pasar desapercibidos. Sin embargo, la resonancia magnética, la mayoría de las veces lo vemos hipointenso en T1, hiperintenso en T2, y una de sus características con el medio de contraste es que no modifican, y a veces hay que hacer diagnóstico diferencial con los infartos, con metástasis, ¿verdad? Pero siempre la clínica sigue siendo mandatoria porque no hay una alteración neurológica como tal para ellos. Siempre tendrán su marcha atáxica, su náusea, su vómito, su cefalea, pero no hay un deterioro neurológico severo. Y aquí mostramos los dos tipos de
de ganglioma displásico cerebroso. Dice que una de sus características es que tiene una forma en rodajas de cebolla. Otros dicen que tiene la imagen atiguerada. Son las dos formas de presentación en donde precisamente se ven hipointensos en T1, hiperintensos en T2, y generalmente estas lesiones no modifican con el medio de contraste. Vamos a hablar de los lipomas. Los lipomas se pueden encontrar en cualquier parte del cerebro. La mayoría de ellos dicen que son de línea media. Se pueden encontrar a cualquier edad. Sabemos que la mayoría de ellos son congénitos. Histológicamente tenemos dos tipos, el túbulo nodular y el curvilíneo. Los curvilíneos son los pequeños, lineales. Los túbulos nodulares son los que tienen una masa amorfa, grandes, de mayor tamaño. Normalmente siempre los encontramos en la cisterna de la lámina cuadrigémina y su segunda localización siempre es el cuerpo calloso, pero también podemos encontrarlo en cualquier otra parte, pero su característica generalmente siempre es que se ven hiperintensos en T1 y siempre abaten señal. Nada más cuidado con el dermoide, porque también el dermoide puede simularnos lipomas, y tanto los lipomas como los dermoides se acompañan con calcificaciones, pero una de las características de los lipomas es que las estructuras neurovasculares lo pueden atravesar, mientras que los dermoides generalmente tienen cápsula y desplaza las estructuras adyacentes normalmente, y sabemos que el dermoide rompe y nos puede producir una meningitis química normalmente. Aquí mostramos un lipoma de la lámina cuadrigémina. Mostramos una tomografía del mismo paciente donde precisamente si medimos esta densidad nos puede dar densidades de menos 40, menos 80, ¿verdad? Puede confundirnos con un dermoide, pero siempre los dermoides son supraparacelares y en cisternas de la base, aunque también pueden estar en cualquier parte, incluso parenquimatosos los dermoides. Este lipoma generalmente es la localización habitual. En ocasiones, en segundo lugar, los vemos hacia el margen superior del cuerpo calloso. Cuando hacemos el T1 supresión grasa, podemos darnos cuenta cómo abatimos la señal. Pocos dermoides pueden abatir la señal y simularnos un lipoma, precisamente, ¿verdad? Dicen que en la secuencia T2 la grasa normalmente abate señal, no, en ocasiones no abate señal como quisiéramos verla. Generalmente tenemos que utilizar el T1 supresión grasa para precisamente hacerlo evidente. Aquí mostramos otros dos casos, también una de mayor tamaño a nivel de un lipoma a nivel de la cisterna de la lámina cuadrigémina. Aquí mostramos otro a nivel de la cisterna del ángulo pontocerebeloso y estamos viendo cómo la arteria cerebelosa anteroinferior lo está cruzando, que es característico de que estructuras neurovasculares atraviesen los lipomas normalmente. Viene el papiloma de plexos coroides, que precisamente es un tumor que es en la edad pediátrica. La mayoría de ellos siempre los encontramos en el atrio o en astas occipitales, pero dicen que en adultos jóvenes podemos encontrarlo generalmente en el cuarto ventrículo y en el tercer ventrículo, aunque en el tercer ventrículo dice que es raro. Sabemos que estas lesiones se acompañan con hidrocefalia un 80%. Su forma característica de ellos son en forma de coliflor, suelen verse isointensos en T1, hiperintensos en T2, se acompañan con calcificaciones, y generalmente cuando administramos medio de contraste en estas lesiones tienen un realce intenso con el medio de contraste. Sabemos que el diagnóstico diferencial cuando son pequeños hay que hacerlo con el carcinoma de plexos coroides porque son similares. Aquí en este paciente se pensó que era un ependimoma, y por su componente cálcico, su componente quístico y ese reforzamiento intenso y homogéneo, histológicamente resultó ser un papiloma de plexos coroides. Viéndolo retrospectivamente, bueno, vimos que tenía un realce intenso mucho mayor que los ependimomas, su imagen en coliflor, ¿verdad? Y entonces realmente histológicamente fue un papiloma de plexos coroides. Aquí también pensamos en un subependimoma, pensamos en un ependimoma, y a final de cuentas se trató de un papiloma de plexos coroides en una mujer de 54 años, el realce intenso y homogéneo, su irregularidad como imagen en coliflor por esa indentación que tiene en sus márgenes. Por último, vamos a hablar de lesiones malformativas vasculares, porque así como las encontramos supratentoriales, también existen infratentoriales, ¿verdad? Tenemos malformaciones vasculares arteriovenosas. Sabemos que estas se subclasifican en piales, durales y de componente mixto. También llegamos a tener telangiectasias, angiomas cavernosos, angiomas venosos,
que actualmente a esto se les conoce como anomalías venosas del desarrollo normalmente. Aquí vemos una malformación arteriovenosa parenquimatosa hemicerebelosa izquierda. Sabemos que estas hay que, para dentro de la clasificación Sperling-Martin, bueno, ver el tamaño, ver generalmente el drenaje, si se encuentra en un área elocuente. Realmente el cerebelo no tiene área elocuente. Siempre las secuencias T2 nos van a ayudar a ver esas imágenes con vacío de señal serpentiginosas. Las secuencias convencionales y con contraste nos pueden confundir, pero sin lugar a duda también nos ayuda el TOF, precisamente para ver todos esos vasos malformados que precisamente se ubican mucho mejor en las secuencias T2 convencionales normalmente. Tenemos la telangiectasia capilar, que puede ocurrir en cualquier parte del cerebro. Normalmente siempre las encontramos a nivel del puente, es donde más normalmente ocurren. Sabemos que pueden ser centrales, parasagitales derechas, parasagitales izquierda. La mayoría de ellas suelen ser incidentalomas normalmente. Tenemos al hemangioma cavernoso, característico siempre en la secuencia T2, con la imagen en roseta de maíz con su halo de mosiderina. Las imágenes convencionales T1 y con contraste pueden ser variables. Realmente siempre les he dicho que el diagnóstico siempre hay que hacer precisamente en el hemangioma cavernoso. Se nos llega a sumar ahora el SWI para hacer diagnóstico de estas lesiones características de anomalías venosas del desarrollo. Siempre decimos que cuando hay un hemangioma cavernoso hay que ir a buscar una anomalía venosa del desarrollo, puesto que se puede encontrar. La mayoría de ellos se asocian, pero no siempre están de manera conjunta. Aquí vemos otro hemangioma cavernoso en donde precisamente en la fase contrastada vemos esa anomalía venosa del desarrollo. Vemos el hemangioma característico en las secuencias T2, la hiperintensidad con el halo de mosiderina, y el reforzamiento de estas lesiones también es variable, puede ser de nulo a marcadamente evidente. Tenemos la anomalía venosa del desarrollo, anteriormente llamada angioma venoso, puede asociarse con hemangiomas cavernosos, ¿verdad? En ocasiones, no quiere decir que siempre se vean, y es la imagen clásica típica de lo que se conoce como la cabeza de medusa, en donde en una vena prominente emergen o confluyen más bien varias venas subpiales o ependimarias, y a su vez va a ir a drenar hacia un seno dural normalmente. También tenemos aneurismas en fosa posterior. Aquí mostramos de la arteria basilar. La mayoría de los aneurismas siempre en las secuencias T2 son con vacío de señal. Sin embargo, aquí se ve hiperintenso precisamente porque tiene un trombo mural. En las secuencias T2 se dice que se hace el diagnóstico precisamente por el vacío de señal, pero cuando se encuentran trombosados, cuidado porque suelen verse francamente hiperintensos, pero siempre también nos va a apoyar mucho la secuencia TOF para poder delimitar o caracterizar mucho mejor los aneurismas. Sabemos que a los que más nos enfrentamos son basilar, atrás de la basilar tenemos los vertebrales, y por último los de menos comúnmente, que es el Laika, Pica o Zucker, que dicen que se presentan menos del 1%. En conclusión, podemos decir que se puede llegar a hacer un diagnóstico probable por imagen debido a las características de las lesiones que se presentan en imagen, así como su localización y en ocasiones la edad y el sexo. Sin embargo, sabemos que el diagnóstico definitivo es el histológico. Le doy muchas gracias por su atención.